Hola, nuestro equipo está conformado por Nicolás Jaramillo, Samuel Uribe y pues Pablo Peralta, que soy yo. A nosotros nos tocó DynamoDB, una base de datos NoSQL, y les voy a explicar como más o menos en qué se trata Amazon Web Service DynamoDB. DynamoDB es una base de datos NoSQL rápida, escalable y de alta disponibilidad ofrecida por Amazon Web Service. Su capacidad de escalar automáticamente lo hace ideal para aplicaciones que necesitan manejar grandes cantidades de datos con alta tasa de transacciones. Como bien pues lo expliqué leyendo, Amazon Web Service es como el que brinda la posibilidad de tener DynamoDB. Tú buscas en Google y te aparecen cómo instalarlo mediante Amazon Web Service. Pasamos a la segunda parte, que es DynamoDB. Bueno, Amazon, en este caso les voy a explicar por tres partes, que es NoSQL, la alta disponibilidad que tiene y la escala que tiene. Empecemos por el que no es una NoSQL. Es una base NoSQL de clave de valor orientada a documentos y sin esquema, que permite guardar y recuperar cualquier cantidad de datos estructurados. La alta disponibilidad está diseñada para ser altamente disponible y resistente a fallos, con múltiples copias de diferentes zonas de disponibilidad. Escala automáticamente. DynamoDB escala automáticamente sin ningún tiempo de inactividad para manejar las demandas de tráfico de una aplicación. Básicamente quiere decir que es una base de datos que está creada para manejar muchos datos y para escalar a muy grandes, a grandes lugares. O sea, está hecha para empresas grandes, pues así como por decirlo. Las características principales que tiene DynamoDB, como ya lo decía: la escalabilidad. Se puede escalar horizontalmente y adaptarse a cargas de trabajo impredecibles y variables. Escalabilidad infinita sin interrupciones para realizar operaciones de escalabilidad. El alto rendimiento que ofrece también es bueno, porque ofrece latencias predecibles y bajos tiempos de respuesta largos. Flexible. Permite que los desarrolladores escojan el tipo de consistencia que necesitan para su aplicación. Cada tabla puede tener varias regiones y se puede establecer la principal y la secundaria, como todo lo hemos visto. Que la escalabilidad que tiene, como ya lo venía diciendo, el alto rendimiento, pues al ser en realidad de Amazon se nota que está bien hecha. La flexibilidad que tiene para el tipo de desarrollador que necesitan, como lo quieran utilizar. Entonces se supone que es una de las mejores bases de datos no de SQL. La arquitectura de DynamoDB. La infraestructura escalable de DynamoDB se compone de tablas, cada una de las cuales consta de varios nodos. Cada nodo se ejecuta en su propia máquina virtual, distribuida a través de varias zonas de disponibilidad en una región de AWS. Partición de datos. Cada tabla se divide en una partición, cada una con su clave principal y datos asociados. Los datos se distribuyen automáticamente entre las particiones en función de sus claves. Y la consistencia: los datos son consistentes en una región de DynamoDB. Los datos pueden hacerse consistentes rápidamente entre regiones utilizando streams y AWS Lambda. Vamos, pues aquí no creo que tenga mucho que explicar. Es como la arquitectura, cómo está compuesta la base de datos, cómo trabaja. Y pues es algo que en realidad no hemos visto mucho, pero es interesante como conocerlo. ¿Y cómo funciona DynamoDB? DynamoDB recibe solicitudes. Cuando una aplicación hace solicitud de la escritura o lectura de DynamoDB, se envía a través de una API REST o mediante una Software Development Kit. Aparte, después distribuye los datos. DynamoDB distribuye automáticamente la carga de lectura y escritura en particiones y nodos de forma equilibrada, como ya bien lo habíamos dicho arriba, que en la partición de datos. Procesa la solicitud. DynamoDB procesa la solicitud y realiza la operación en la partición correspondiente para actualizar o leer los datos. Los modelos de datos de DynamoDB. Tiene tabla, como lo habíamos visto en todo nuestro semestre, claves, índices y las particiones que ya las vengo explicando. Vamos a explicar las tablas. La unidad básica de almacenamiento de datos de DynamoDB. Cada tabla de DynamoDB está compuesta de una o más particiones, según la cantidad de datos a almacenar y la carga de trabajo. Almacenar y la carga de trabajo. La clave. Cada tabla tiene una clave principal y opcionalmente puede tener una clave de ordenamiento o de rango. Los atributos que no sean la clave pueden ser opcionales o presentes dependiendo de la información que se quiera almacenar, igual como lo vimos en Access y en SQL. La partición. Dynamo distribuye automáticamente la carga lectura y escritura en particiones y nodos de forma equilibrada. Las particiones son unidades que contienen un pequeño subconjunto de los datos. Como ya lo habíamos dicho durante toda la presentación, la partición es algo muy importante de DynamoDB. Los índices secundarios proporcionan una forma de acceder a los datos mediante un campo distinto a la clave principal, lo que permite realizar consultas más rápidas y eficientes. Eso lo había buscado yo antes de empezar esta diapositiva y me parece interesante porque se puede optimizar mucho las consultas teniendo índices secundarios. Y las operaciones básicas de DynamoDB: insertar datos. Los datos se utilizan utilizando una operación put item, como pues esa es como la manera en que ellos piden que ingreses los datos. Leer los datos se leen utilizando una operación get item en función de la clave. Actualizar datos: los datos se utilizan actualizando una operación update item. Nada distinto a la realidad de lo que hemos visto, muy parecida a lo que vimos en SQL.
Bueno, vamos a hablar de los casos de uso y beneficios que tiene DynamoDB. En cuanto a redes sociales, DynamoDB es óptimo para manejar grandes volúmenes de usuarios, datos de sesión y entradas de log de un sitio web de redes sociales. Como ya lo venía diciendo, DynamoDB es muy escalable y se puede trabajar incluso con redes sociales. Y las aplicaciones web de video que tiene y audio que requieren tasas altas de transferencia de datos pueden aprovechar las capacidades de Elastic, Load Balancing, Autoscaling y Amazon CloudFront en combinación con DynamoDB. Es decir, unas aplicaciones o unos servicios que ofrece a DynamoDB se pueden aplicar y se pueden ayudar en las redes sociales, como por ejemplo Elastic Load Balancing, que sirve para optimizar la distribución del tráfico para mejorar la escalabilidad de lo que estamos haciendo. Y Amazon CloudFront, que es la solución de entrega de contenido altamente escalable y de alto rendimiento que mejora la distribución. Es decir, todo esto sirve para evitar que las cosas se colapsen. Son servicios de optimización, así por decirlo. Y pasamos al segundo, que es Internet of Things. DynamoDB es óptimo para manejar grandes volúmenes de dispositivos Internet of Things, es decir, todos los dispositivos o productos que estén conectados al Internet como los carros, sensores y tipo de ese sentido. En Amazon Alexa o aplicaciones industriales con requisitos clave como la gestión de identidades, DynamoDB es muy eficaz, es decir, se pueden aplicar en diferentes productos. El análisis. DynamoDB, para ejemplo, voy a hacer un pausa ahí. En análisis sirve mucho para las que estamos estudiando bases de ingeniería en ciencia de datos, pues me parece interesante como conocerte esto. DynamoDB es óptimo para almacenar datos de eventos y métricas para analítica y procesamiento de datos. En aplicaciones de análisis es bueno practicar, exportar datos de DynamoDB a sistemas como análisis como Amazon Redshift y Amazon EMR. Todo esto aplicado como a lo que hemos visto, métricas, procesamiento de datos, todas esas materias que hemos visto y son aplicables, aquí se pueden aplicar. Listo. Como explicaba mi compañero, AWS es un sistema de bases de datos no relacional que se almacena en la nube, por lo que no tiene como una aplicación o todo el mundo lo utiliza como en la página de AWS, que es un servicio que ofrece Amazon. Es un servicio en la nube. Entonces lo primero que tenemos que hacer para entrar es meternos a la página de AWS, iniciar sesión. Obviamente por practicidad yo ya hice esto. Iniciamos sesión. Bueno, primero creamos una cuenta para que nos den la licencia gratis con un correo. Iniciamos sesión y ya podemos acceder a todos los servicios que nos ofrecen. Entonces hay que entrar a cursos, a laboratorios y listo. Aquí tenemos, este es como el laboratorio, el Academy Learner Lab. Entonces acá le damos a Start Lab, obviamente yo ya lo hice, y él se demora un poquito en cargar y bueno, cuando aparece esta lucecita verde es porque ya está cargado. Entonces le vamos a dar clic ahí y él nos va a mandar a otra ventana que va a ser la consola de inicio de AWS. Entonces aquí tenemos diferentes opciones como la de DynamoDB, que es la que nos interesa. Entonces nos vamos a meter en DynamoDB. Esta es la interfaz de DynamoDB, es una interfaz muy amigable, la verdad, muy fácil de crear tablas, de hacer consultas, de todo eso. Sentimos que es demasiado fácil. Entonces lo que yo voy a explicarles es cómo hacer la primera tabla y sus elementos. Entonces aquí, esta es la interfaz de las tablas. Le damos a crear tabla y le vamos a poner un nombre primero. Entonces le ponemos nombre, le vamos a poner jugadores. La clave de partición, que la clave de partición es como la clave principal en las bases de datos relacionales, pero obviamente tiene muchas diferencias. Por ejemplo, que la clave de partición sí se pueden repetir datos en una misma tabla, o sea, se puede repetir una misma clave de partición en diferentes tablas. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, tipo de dato número y le vamos a poner ID jugadores. Listo. Y la clave de ordenación es lo que nos permite, es la clave que nos permite eh, diferenciar los datos de varias filas que tengan la misma clave de partición. Entonces digamos que aquí esto nos permite poner, por ejemplo, dos ID de jugadores que sean iguales, pero lo que nos permite distinguir los diferentes datos es la clave de ordenación. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner jugadores, que va a ser el nombre de los jugadores. Le vamos a poner cadena y vamos a poner configuración predeterminada, ya que personalizar configuraciones para necesidades muy específicas.
Aquí nos aparece la configuración de la tabla predeterminada, lo que se puede editar. Y bueno, entonces le damos a crear tabla. Bueno, él se demora un poquito creando la tabla. Y aquí es como la información de la tabla. La información así como más resumida. Entonces, bueno, mientras crea esta tabla, les voy a mostrar lo que es, por ejemplo, el editor PartiQL, que también es una parte muy importante, que es como el editor de texto, donde podemos hacer consultas por código, consultas, inserts, deletes, todo lo que queramos, podemos ingresar a nuestras tablas desde acá, que ya mi compañero les va a enseñar cómo se usa. Esto permite formatos como JSON, XML y muchos más. Entonces, bueno, ya aquí aparece la tabla creada, estado activo. Entonces les voy a explicar también cómo hacerle, por ejemplo, una copia de seguridad a la tabla, lo que le llamamos el backup, para que no se pierda nuestra tabla por si algo llega a pasar. Entonces le vamos a crear una copia de seguridad. En tabla de origen le damos a la tabla que creamos, configuración predeterminada, y le damos a crear una copia de seguridad. Y él ya carga las copias de seguridad ahí y ya la creamos, ya tenemos copia de seguridad en nuestra tabla. Entonces ahora les voy a mostrar, por ejemplo, que también se puede hacer consultas por medio de interfaz gráfica. Entonces, digamos, aquí hay varias formas de hacerlo, que es por un examen o una consulta. Entonces, la diferencia de examen y consulta es que examen es como más general, es como una consulta pero más general. Entonces, digamos que solo podemos seleccionar la tabla y todos los atributos, o un atributo específico, un elemento específico que queramos, pero nos va a arrojar todos los que coincidan con eso, todos los filtros. Y en consulta ya es mucho más específico, que ya es con clave de partición, y también podemos poner una clave de ordenación. Entonces ya mi compañero les va a explicar cómo hacer consultas por interfaz gráfica o por el editor PartiQL. Bueno, en esta parte del video les voy a enseñar cómo realizar consultas y cómo hacer índices en DynamoDB de AWS. Entonces lo primero que voy a hacer es enseñarles que tenemos en la tabla jugadores, que fue la tabla que creamos en la parte pasada. En este caso, para mostrarles el contenido, vamos a utilizar el editor PartiQL para de una vez utilizar una secuencia, que en este caso PartiQL, que es de AWS, nos permite utilizar lenguaje SQL para realizar consultas. Entonces, por ejemplo, le podemos decir que es select todo de jugadores, que es nuestra tabla. Podemos ejecutar y podemos ver lo que contiene nuestra tabla. En este caso podemos ver que tiene esos atributos y tiene estos valores. Entonces, esta es la parte como funciona, por ejemplo, utilizar PartiQL para realizar consultas, ya como venimos haciéndolo en clase. Ahora les voy a enseñar cómo se pueden realizar consultas de una manera como más intuitiva desde la parte de la interfaz gráfica de DynamoDB. Entonces nos iríamos, por ejemplo, a tablas. En tablas podemos entrar a jugadores. Y bueno, primero les voy a enseñar cómo insertar algún dato en la tabla. Lo primero que podemos hacer es irnos a Explore los elementos de la tabla y nos vamos a crear el elemento. Aquí podemos darle agregar los atributos que necesitemos. En este caso yo voy a agregar estos tres, que son como los que venimos trabajando. Vamos a crear el nombre, quería el nombre del jugador, aquí posición y número de camiseta. En este caso cabe recalcar que en DynamoDB no tiene la posibilidad de agregar como validaciones
ni este tipo de cosas desde la propia aplicación. Es decir, en ID jugador no se puede agregar, por ejemplo, un autonumérico como hemos venido trabajando, que vaya como aumentando el valor según cada dato. Si queremos agregarle ese tipo de cosas, nos tocaría hacerlo de nuestra propia aplicación, que hagamos en conjunto con el DynamoDB. En este caso, en equipo le vamos a poner Manchester City, porque hay varios así para realizar una consulta. Nombre le vamos a poner Kevin, posición le vamos a poner volante, y número de camiseta vamos a ponerle 17. Aquí hay que poner comillas, no importa si son comillas simples o comillas dobles, los lee de igual manera y podemos crear el elemento. Entonces, por ejemplo, ahí ya tendremos agregado ese elemento a la base de datos. Por ejemplo, podemos realizar una consulta o un examen, realmente es lo mismo, vamos a utilizar en este caso un examen, pero realmente no hay mucha diferencia. De la tabla jugadores, selecciona la proyección, aquí podemos agregar si solo un atributo específico o algunos, o todos los atributos, vamos a poner todos los atributos. Y en filtros podemos poner, vamos a poner el nombre del atributo, va a ser equipo, que es de tipo cadena. En la condición tenemos esto, vamos a poner que sea igual que, y valor, en este caso vamos a poner que sea igual a Manchester City, ejecutar. Y en este caso obtuvimos, como podemos ver, los 3 jugadores que hacen parte de la base de datos que están en el Manchester City. Y hay una tercera forma, aquí ya vimos la forma de la interfaz gráfica, vimos la forma del editor PartiQL que nos permite utilizar lenguaje SQL para hacer las consultas. Aquí vemos que está, por ejemplo, Kevin, que fue el que acabamos de agregar en la base de datos. Y hay una tercera forma, la cual es por medio de código conectándose con código Python o Java, por ejemplo. En este caso aquí tengo una estructura que sirve para este código. En este caso hay que importar esa librería, que es la que tienen para poder conectarse con DynamoDB, y esta sería una estructura simple que nos funciona para realizar consultas. Aquí simplemente es inicializar el cliente, que es para conectarnos con nuestra base de datos. Necesitamos la clave de acceso privado y así, y aquí realizaríamos como tal la consulta que vamos a realizar. Esta es la tercera forma que habría como realizar consultas, que sería utilizando código, en este caso es Python, lo que puede pues con código Java y demás. Y realmente pues esta parte de código Python es muy parecido al tema que estuvimos viendo en la última clase, de conectarnos a una base de datos por medio de Java y crear tablas y hacer consultas desde código Java. Solo que en este caso pues es con Python y es para una base de datos no relacional como DynamoDB. Entonces, bueno, ahora pasaré a la parte de enseñarles a crear un índice en DynamoDB. En este caso, pues sabemos que los índices son algo muy importante, ya que nos permiten como acelerar las búsquedas y hacerlas mucho más eficientes las consultas. Entonces, pues es algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una base de datos. En este caso, DynamoDB nos lo facilita bastante. Estamos aquí en nuestras tablas, tenemos la tabla de jugadores, entonces nos vamos en jugadores y estando dentro de jugadores podemos irnos a índices. En índices le damos en crear índice, y en este caso son índice secundario global, que también tiene como una abreviación que es GSI. Si la ven, pues ya saben que se refiere a esto. Y aquí pues detallamos como tal, como el índice que vamos a crear. En este caso voy a empezar, bueno, podemos llenar la clave de partición. En este caso en clave de partición pues podemos poner, por ejemplo, posición, para hacer la consulta por la posición de los jugadores. El nombre del índice, posición index, se pone automáticamente, está bien. Por ejemplo, aquí en clave de ordenación pues no es necesario poner una clave de ordenación para este caso, tipo de datos cadena, y podemos dejarlo así. Toda esta parte es como configuración que es muy específica para el problema o lo que se está necesitando, pues nosotros lo único que necesitamos es organizar esta parte, que son los detalles del índice, y que lo haga de toda la tabla jugadores.
Ya después de esto pues podemos bajar. En proyección de atributos es necesario que pongamos, pues depende del caso, pero lo normal es poner all para que nos vaya a entregar como solo un atributo a la hora de realizar la consulta. Le vamos a crear índice. Y listo. Después de que se cargue el índice, que es un proceso un poco lento en el caso de DynamoDB, podemos irnos a la tabla jugadores. En índices podemos ver que aquí tenemos el índice posición index, que fue el índice que creamos. Lo podemos habilitar. Luego podemos irnos a hacer una consulta o un examen por ejemplo. En este caso podemos ir a agregar filtro, podemos utilizar este que fue el que acabamos de crear, composición del índice. Podemos poner que el valor sea por ejemplo igual a delantero. Le damos todo está bien, ejecutar, y como podemos ver tenemos los 3 jugadores que hacen parte de nuestra base de datos, que en su posición tienen delantero, que en este caso pues el índice no es que no note mucho la eficiencia, pero obviamente en un caso de mayor escala pues se notaría bastante con el uso del índice de posición. Hasta aquí llega el video sobre DynamoDB y muchas gracias.